Bienvenidos al episodio número 13 de Un té con Juliet. Y es el 13 porque además es el último que hemos querido hacer. 13, que son las editoriales, ¿no?, que no le publicaron a J.K. Rowling. Exacto, el número de editoriales que tuvo que ir hasta que le publicaron. Y de hecho, hoy queremos hablar de una cosa que tiene que ver con eso, y es que queremos hablar de mujeres en la historia que nos inspiran. Totalmente, vamos a hablar de aquellas figuras que durante el largo de los tiempos han hecho algo que nos han inspirado y que a día de hoy las recordamos. Y os vamos a explicar su historia. Exacto, que en verdad si lo miras con perspectiva, que a veces lo decimos, qué suerte tenemos, ¿no? En algunas cosas queda mucho trabajo por hacer, pero en otro pues estamos aquí, hemos podido crear este proyecto y bueno, por ellas, ¿no? Exactamente, que tenemos mucha suerte de haber nacido en la época que hemos nacido, que nosotras hemos tenido las cosas mucho más fáciles de las mujeres, que vamos a contar ahora su vida y todas las dificultades que han tenido, porque parece ser que el mundo pues no fue muy justo con ellas. Y sinceramente creo que lo hemos tenido más fácil, pero también espero que algún día nuestras hijas, sobrinas, nietas lo tengan mucho más fácil que nosotras. Y hablen de nosotras como mujeres que les han inspirado. Exacto, pues allá vamos. Allá vamos. I am no longer in the habit of being lectured to, and thankfully I do not require your approval or anyone else's. So, if you'll excuse us, Mr. Heelis. Voy a empezar, Sandra, con Cicely Saunders, ¿vale? Ella nace el 22 de junio de 1918, justo al terminar la Primera Guerra Mundial, y será otra la que marque su historia. Cicely nace en el núcleo de una familia bastante adinerada y la mandan a estudiar a la Universidad de Oxford. O sea, ya te puedes imaginar, ¿no? Una familia con bastante poder adquisitivo. ¿Pero qué la mandan a estudiar? La mandan a estudiar política, economía y filosofía, porque aunque ella quería ser enfermera, le van a decir que no, que de eso no se gana bien la vida. Así que ella pues toma su camino, como dicen sus padres, marcado por esta decisión, y se va a estudiar a Oxford pues estas carreras, ¿no?, un poquito más económicas, más sociales, hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial y con la excusa de ello dice Cicely: a mí me mandan al frente que yo quiero ser enfermera, por lo tanto se va a formar con su segunda carrera ya de enfermera, y es ahí cuando la historia de ella pues se hace realidad, porque Cicely va a ser famosa y conocida por ser una enfermera que va a dar a conocer el método de los cuidados paliativos. Cuando ella es enfermera de esta Segunda Guerra Mundial, conoce a mucha gente que va a fallecer, ¿no?, que no le queda otra, que no tiene una vía, que no hay esperanza para ellos. Y ella los acompaña en este proceso. Es esta enfermera, ¿no?, con mucha atención, con mucho amor, y acompaña a estos soldados, sobre todo en el proceso de la muerte, para que sea más llevadero. Hasta que va a conocer a un soldado judío polaco. Este tenía un cáncer terminal, y va a ser el detonador de que ella vea que hay enfermedades que ya no se pueden curar y que lo único que necesitan estas personas es amor, es cariño, es atención. ¿Qué va a suceder? Que esto le va pues a inspirar a ella a crear lo que conocemos ahora como cuidados paliativos. Y lo curioso de ella es que se va a formar y va a estudiar otra carrera. Y va a estudiar para ser trabajadora social sanitaria, que era un pasito más a ser enfermera. Ahí también conocerá muchas historias de mucha gente y acompañará en este proceso. Pero ¿qué va a suceder? Con 33 años se va a cruzar con un médico y el médico le va a decir: si tú quieres acompañar a todo el mundo, tienes que ser doctora. Las doctoras están ahí desde el principio hasta el final. Las enfermeras solamente están en partes de la vida del paciente. Ella se va a quedar con eso y con 33 años va a estudiar su cuarta carrera. No la terminará hasta los 40, pero la termina. Ella se gradúa como doctora, que me parece increíble en esa época. Ella la termina y ¿qué va a hacer? Va a crear lo que conocemos como ahora hospice. El hospice es este hospital home, ¿no?, de ahí la palabra. Ella mezcla este concepto que es lo que conocemos como cuidados paliativos, un centro de cuidados paliativos. Pues todos los pacientes que ya no tenían esperanza, no tenían tratamiento, se llevarán a este hospice creado por ella y ella los va a acompañar. Hay una frase que me gusta mucho que Cicely dijo, que es: lo importante no es a veces la vida, sino cómo te vas de ella. Entonces ella daba la mano a sus familiares, ella daba la mano a ese paciente y crea, ¿no?, este centro sanitario de cuidados paliativos, no solo para el paciente, sino para todo su alrededor. Camas, atención, psicólogos, muchos psicólogos en este centro que ayuden tanto al paciente como a sus familiares. Y es como lo conocemos a día de hoy como cuidados paliativos, ¿no? Es esta mujer la que nos va a colocar o instaurar este concepto tan importante que hasta que no lo vives no sabes todo el poder y
todo el trabajo que hacen esta gente, porque es que no solo acompañan al paciente, acompañan a toda la familia, que es la que realmente también está viviendo un proceso muy duro. Y yo, sinceramente, tengo que dar las gracias porque yo he vivido una situación familiar con cuidados paliativos y, sin duda, han sido personas increíbles, atentas, nos lo han ofrecido todo a los familiares y, sinceramente, vaya labor que hacen. Y, sobre todo, gracias a Cicely, de estudiar 4 carreras, de acompañar a estas personas y no soltar nunca de la mano, que es algo muy importante y que es otro tipo de medicina que no conocemos mucho, mejor que no la conozcamos, pero que tiene mucha labor. Sí, totalmente. Y qué bonito te ha quedado. Sí, ¿no? Y tengo que decir una cosa, ella fallece de cáncer en su propio hospice, ¿no? En el hospice que ella fundó, y fallece el 14 de julio. ¡Hala! Anda, ¿has visto? Todo va ligado Bueno, con Cicely. Que 14 de julio es el día de nacimiento de Irene. Sí, tengo una parte de ella, yo creo. Y la toma de la Bastilla. Sí, pero es una historia que realmente pues, me ha inspirado. Es una mujer que luchó por lo que ella quería conseguir, que era acompañar a estas personas al final. Y me parece increíble. Sí, y me gusta también esta idea, ¿no? De tú quieres algo y no va a ser fácil, porque las cosas nunca son fáciles, pero como el sigues y sigues, y ahora, bueno, tengo que estudiar otra carrera, pues estudio otra carrera, ¿no? Y ahora tengo que hacer esto, pues hago esto. Y yo creo que al final esta es la actitud y la gente que consigue cosas, porque si no, tú empiezas un proyecto y a los 2 días lo dejas, ¿no? Bueno, nosotras hemos empezado un proyecto y ahora hemos visto que tienes que seguir y seguir y hay idas, hay venidas, entonces me inspira mucho esta gente y la admiro mucho por el hecho de decir, hombre, a lo mejor a ella le habría sido mucho más cómodo en vida decir, pues mira ya, ¿no? Ya he aportado un poco, pues ya, pues no, pues ahora voy a estudiar otra carrera, ahora me voy a inventar esto, ahora voy a hacer otra cosa. Y por algo hablamos de ella. Totalmente, y sobre todo que con 40 años graduada. Me parece para quitarme el sombrero ante ella, la verdad. Así que... Y otro detalle, ahora que dices esto, en inglés la palabra hospice no es lo mismo que en español, no. Que es hospicio. Exacto. Que el hospicio sería como lo que es la lodging house, que alguna vez hemos hablado, ¿no? Que sería el típico hospicio victoriano, literalmente dicho en español, pero en inglés no dices hospice. Que exacto. Ella creó algo totalmente nuevo, ¿eh? Que no es el hospicio... Hospital con home. Exacto, sí. Me encanta ese concepto porque ya lo que quiso crear es este centro que me englobe el hospital, obviamente las atenciones primarias y sanitarias, con el hogar, que el hogar de ese paciente que se va. Exacto, sí, me gusta mucho. Pues yo te voy a hablar de Joan Clerc, que en verdad muchos la conocemos aunque no lo sepamos. La película que nos habla de ella es The Imitation Game en inglés. Y vamos a ver cómo iba esto, Irene. Descifrando Enigma en España y el código Enigma en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Así que ahí ya cada uno que la película que es, pero que muchos lo hemos visto, que va sobre Alan Turing, que es, bueno, fíjate, va sobre Alan Turing, que son todo el equipo, pero son los que estuvieron descifrando enigmas para conseguir ganar la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho la máquina que usaron está expuesta en la British Library en Londres, así que se puede ver y todo el mundo pasa por ahí, le hace fotos, así que es una de estas cosas que se puede ver en Londres. Joan Clerc nace en el 1917 y algo parecido a lo que tú contabas, ella va a la universidad pero no se puede graduar porque nunca le dan el título. Ella acude a la universidad en 1936, también la Universidad de Oxford, pero no se licencia porque hasta el 1948 no dejan a las mujeres tener la licenciatura. Aún así hay un profesor que como que la coge, ¿no? Su mentor, la va a ayudar, ella será muy buena y entonces a partir de ahí empezará pues ella a progresar en su carrera. Entrará a trabajar en el Bletchley Center, o al menos se pronuncia más o menos así. Dicen que de 12.000 personas que estaban trabajando allí, 8.000 eran mujeres, imagínate, es que no estamos hablando de que eran 4, ¿eh? Es que estaban ahí un montón de mujeres, más de la mitad del equipo, pero no contaban para nada. Y básicamente lo que hacían eran pues trabajos bastante repetitivos, tediosos, administrativos, automáticos, etc. Exacto. Y ella irá ascendiendo, ¿no? Irá destacando, así que contarán con ella para estar en este equipo que se van a dedicar a descifrar todos estos códigos y que muchas veces los hacían en vivo. Es decir, ellos tenían que descifrar el código rápido porque dependía la vida de personas en ese mismo instante, depende de cómo ellos los descifrasen o no. Así que imagínate, eso no es un trabajo de 9 a 5, ¿eh? No, eso es un trabajo de que a lo mejor no dormías porque tenías algo por descifrar o lo que sea. Yo creo que es
es una presión. Creo que hemos cambiado tanto la forma de concebir, la forma de trabajar, Totalmente. que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Aquí no hay ni horarios, ni hay responsabilidades, ni hay tonterías, ni hay me he estado 10 minutos más en pausa, ni hay Todo nada de nada. nada. Es decir, tienes que hacer eso ya y fin. Y ella siempre se ha mantenido pues muy discreta, siempre fue muy humilde. De hecho, hay muchas cosas, como por ejemplo uno de los últimos viajes que hizo ella, que nunca se ha desvelado porque lo hizo, ¿no? Ella estaba metida en muchas misiones secretas, porque al final eran... Operaciones, ¿no? Exacto, sí. Y nunca hay muchas cosas que se siguen sin saber, y de hecho en su vida, en muchas cosas que hacía. Y ella se retiró, se casó con un señor que había trabajado con ella en este centro. Se casó, ¿sabes que tuvo una mini relación con Alan Turing? Ah, sí. Pero muy breve, porque Alan Turing era Homosexual. homosexual. Entonces como que él le dijo, bueno, mira, no, es que yo creo que te voy a hacer daño. Entonces fueron amigos toda la vida, muy buenos amigos, pero ahí hubo como un rocecillo, ¿no? Y ella pues ya se retiró a Escocia, se dedicó a tejer y poquito más. Qué cambio de vida radical. Sí, yo creo que con una experiencia así tienes de por vida, también te diré. Qué bueno, pero qué fuerte también esto, ¿no? Que a ella tampoco le dejaron titularse como tal de la carrera que seguramente tanto esfuerzo y trabajo le dedicó. La tercera de ellas es Elizabeth Garrett Anderson, nacida en 1836. Aquí nos tenemos que dar un pasito un poquito más atrás para hablar de la siguiente figura. Elizabeth nace en el seno de una familia muy acomodada también, y a ella y a su hermana las mandan a un internado, y ahí es donde ellas se forman. Ellas se forman en literatura, en costura, bueno, las materias, ¿no?, que tocaban estudiar, por desgracia. Pero ella tiene algo en mente, la medicina. Elizabeth lo tiene aquí en la cabeza tozuda diciendo, sí, yo seré médica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a decir? ¿Tú médica? No, tú enfermera. La aceptarán en el colegio de enfermería y será ahí donde empieza a estudiar enfermería. Hasta que un doctor le va a decir, ¿y usted por qué quiere estudiar medicina? Si ya puede ser enfermera. Y le va a contestar una frase icónica. Le va a decir, pudiendo ganar 1.000 libras al año, ¿para qué ganar 20? Mientras estudiaba enfermería, va a tener un referente muy importante, y es que ella siempre dijo que para conseguir algo había que tener referentes. Su referente era Elizabeth Blackwell, que era la primera mujer estadounidense en graduarse de medicina. Así que eso ya me gusta, ¿no? Que en esa época hasta ella, ¿no?, ya tuviese ese espíritu. Entonces ella, mientras estudia enfermería, va a ser muy lista, va a ser muy inteligente, va a decir, yo voy a estudiar enfermería, pero me voy a colar en las clases de medicina. Como obviamente no puede ser aceptada por ser mujer, empieza a ir a griego, al latín, y empieza a ir a clases que solamente se daban a los médicos, hasta que le van a decir que no, que fuera. Lo va a intentar en el hospital de Westminster, lo va a intentar en el hospital de Grosvenor, le van a decir que no podía estudiar medicina. Va a contratar un tutor privado, esta señora, para estudiar medicina, y es ahí donde sí que ya empezará a formarse más en cirugía y en la materia médica como tal. Pero nada, ella necesitaba tener el título. Va a haber una sociedad, una asociación que sí la va a aceptar, que es la de boticarios, y será ahí donde ella al final pueda conseguir su título. En 1865, Elizabeth será graduada de medicina, por lo tanto se convertirá en la primera mujer médica y cirujana de todo Gran Bretaña. Qué y fuerte. de ahí, ¿no?, esa importancia. Cuando ella se gradúa, ningún hospital la quiere. Te vas a graduar, pero no te vamos a querer porque eres mujer. Por lo tanto, ella va a abrir su consulta privada, una consulta privada únicamente para niños y para mujeres, en la zona de Marylebone, que era una zona antes muy afectada por el cólera. Y es ahí donde ella va a poner en práctica sus conocimientos médicos y donde se va a formar como lo que realmente era una pedazo de doctora. Inspira esta figura, me encanta esto de los referentes, pero también me gusta mucho porque esa vocación médica la tengo yo también cerca en un familiar mío, y digo, madre mía, qué doctoras vamos a tener tan importantes, porque realmente como Elizabeth, seguramente habrá muchas mujeres, ¿no?, con muchas vocaciones que no han podido estudiar las carreras que querían, pero que al final lo consiguen, y ella lo intentó hasta el final. Enfermería, se colaba en clases, tuvo un tutor particular, hasta que no dio con una asociación que no le permitió poder formarse como ella quería, no paró, y eso ya detona lo que puede hacer Elizabeth, y lo que todos podemos hacer, es que todas podemos hacerlo. Sí, totalmente. Y además eso, el decir, no puedo por aquí, pues puedo por allí. Y al final dices, fíjate, a ti te inspira una persona que ha conseguido algo como, wow, ¿cómo ha conseguido esto? Y tú lo puedes conseguir. Exacto. Y sí. Y hay algo que me gusta mucho, que cuando la describen o la presentan, dicen, fue una persona que abrió muchas puertas que parecían blindadas. Porque realmente a ella le dijeron que no, le dieron muchos portazos, ni le dejaron esto de la ventana abierta, fue
puertas a cal y canto bien cerradas, y ella al final las consigue abrir, y no abrir, derribar. Exacto, sí, es aquello que dicen, no sabía, creía que era imposible hasta que lo hizo, ¿no? Así que sí, me gusta mucho eso, porque no sé, a ti seguro que también te pasa, pero me inspira el hecho de que a veces pues te desanimas, ¿no? Y luego ves estas cosas y dices, no, o sea, se puede, evidentemente no va a ser fácil, pero se puede. Y eso como que te inspira, ¿no? Entonces inspira a tanta gente que seguramente luego hay mucha gente que es capaz porque te ha inspirado, porque si tú no conocieras ninguna historia de éxito, seguramente pues te costaría muchísimo más, o dirías, bueno, es posible, estoy loco, ¿no? Pero si tú sabes que hay gente que antes de ti lo ha hecho y lo ha conseguido, tú dices, no, esta gente lo ha conseguido, ¿por qué no iba a conseguirlo yo? Total, y yo creo que ella, algo que es muy importante, es que ella tuvo un referente que era Elizabeth Blackwell, que era la primera mujer estadounidense en graduarse de medicina. Entonces ella ya te está diciendo, si ella pudo, ¿por qué yo no? Sí, y así se va haciendo un círculo que encuentro que es súper bonito y de crecimiento y de inspiración y de poder, que al final, de poder en el sentido de poder, ¿eh? Total. No de... Pues yo te hablo de... Nos hemos ido... Esto ha sido pura casualidad. Estamos diciendo todo el rato mujeres de las mismas épocas. Sí. Porque dijimos, vamos a buscar que nos inspiren y curiosamente estamos yéndonos a las mismas épocas, pero os prometemos que esto no está preparado, está yendo así con este orden que estamos escogiendo. Parece hecho adrede. Pero yo voy a hablar de Mary Somerville. Ella también es victoriana, nace en el 1780 y como Elizabeth... Educación victoriana. Coser, cantar, porque les enseña hasta cantar, música, tejer, un poquito más, ¿no? Modales. Exacto. Y ya está. Y ya está. Ella quería ser, en verdad, matemática. De hecho, le gustaba muchísimo la astronomía. Imagínate. Pero que le gustaban muchísimo los planetas, ¿no? La astronomía, la ciencia. No, matemáticas cuesta. Entonces, fíjate tú, casualidades de la vida, en una de las lecciones de arte, también estamos hablando de mujeres en aquella época, y así habían ido, sí, ya solo que fueran a clases, ya significa que estamos hablando, como decía Irene, clase alta, que ya estaban teniendo mucha oportunidad con eso. Entonces ella, en clases de arte, un profesor hace un comentario sobre perspectiva, imagínate. Y ella dirá, qué interesante, a mí me da igual la obra de arte, yo quiero saber sobre esto de la perspectiva. Así que ella se empezará a meter con el tema de las matemáticas, también va a tener que abrir muchas puertas que están cerradas, pero oye, ella lo intentará y se empezará a apasionar. Realmente ella le dedica mucho tiempo a escondidas, a estudiar, a elaborar. Nadie le enseña, ella es totalmente autodidacta, imagínate, para que luego nos dicen, en la época ahora que tenemos de titulitis, ¿no? Y lo que puedes hacer tú con 4 libros en tu casa y con muchas ganas. Ella se va a casar y se va a casar con un primo lejano. El primo lejano, su marido, va a fallecer al cabo de 3 años y ella dirá, pues mira, yo ahora he vuelto a tener más tiempo y tengo más dinero, con lo que voy a dedicar todo mi tiempo y mi dinero a lo que a mí me gusta. Se vuelve a casar y a mí es aquí lo que me gusta, porque se casa con un señor que se llama William Somerville y yo creo que muchas veces cuando hablamos de feminismo, ¿no? De mujeres que han conseguido cosas, nos olvidamos, o al menos a mí me da esta sensación y no pretendo hacer aquí un comentario que pueda, exacto, un alegato, un comentario que luego aquí pueda dar lugar a malentendidos ni nada, pero yo sí creo que necesitamos también a los hombres que entiendan lo que es. Y el otro día leía un vídeo de una entrevista de Meryl Streep que ella decía que las mujeres entendemos el lenguaje de los hombres, pero los hombres no se preocupan muchas veces en entender a las mujeres. Y a mí me gusta mucho cuando a lo largo de la historia encuentro hombres que sí, igual que ahora hay muchísimos que son totalmente capaces, siempre ha habido a lo largo de la historia hombres que sí que han sido capaces y que sí que lo han entendido, porque no es una cuestión de género, es una cuestión de cómo eres tú como persona, ¿no? De la empatía que tú tengas, de cómo seas tú, de los 2 dedos de frente que tengas. Entonces no hace falta que te lo digan, no hace falta que esté en una ley o no. Hay muchos hombres a lo largo de la historia que han dicho, ¿por qué esta mujer no puede, no? Entonces ella tuvo la suerte de encontrar uno de estos hombres, que ni siquiera hoy en día existen muchos, y él la va a ayudar muchísimo. Se van a casar, van a tener 4 hijos y ellos, él también era matemático, juntos van a ir abriéndose camino y entonces van a ser uno de la mano del otro. Me parece muy muy bonito. 1835 y ella es una de las 2 primeras mujeres que entra a formar parte de la Real Academia de Astronomía. Ya te digo, estaba obsesionada y de hecho empieza a redactar artículos científicos
Y se ve que lo hacía, pues te diría que es como un Stephen Hawking en mujer, ¿no? Porque escribía artículos que a todo el mundo le gustaban muchísimo porque explicaba cosas muy complejas de forma muy sencilla, muy claras, muy concisas, y esto será la que ella por una parte le lleve a descubrir exactamente la ubicación de Neptuno, lo va a descubrir ella, y se hará profesora. De hecho, será una profesora muy buena porque por esta capacidad de saber transmitir esos conocimientos hará que sea muy buena profesora. Me encanta. Sí. Me encanta, ¿eh? Con la astrología, astronomía, todo ella. ¡Qué guay! Me gusta mucho. Sí. No la conocía yo, esta figura Yo para tampoco. nada. La he descubierto intentando buscar a alguien que me inspirase nuevo. Me gusta mucho también esa constancia y sobre todo eso de tener una pareja o alguien, un acompañante de vida. Eso es lo que me gustó, pero además no sé si te pasa que yo, por ejemplo, busco mucho, siempre me ha pasado desde bien pequeñita que me han inspirado mujeres, porque al final creo que nos pasa a todos. Y siempre eran relacionados con lo que a mí me gusta, pero nunca me he parado a mirar pues esto, ¿no? Mujeres que se han hecho matemáticas, doctoras, ¿no? Y dices, me parece... Estábamos más en el campo de la literatura quizá y de la interpretación que no en el sanitario científico, ¿no? Sí, la verdad. Me ha gustado esta búsqueda que hemos hecho. Total, sí, porque son campos que salen de nuestra zona de confort, por así decirlo, y no conocíamos. Y me parece increíble porque obviamente ahora cuando hablemos tendremos a estas figuras, yo creo que súper latentes. Totalmente, sí. Y hablando de todo esto, referentes que para mí siempre ha sido, yo creo que cualquier persona que me conozca un poco sabe que me gusta muchísimo, y es Jane Austen. No me lo digas, qué sorpresa. ¡Qué maravilla, qué sorpresa! Pero es que hoy en día, fíjate, el otro día veía un mapa, Irene, que era los autores, era los países, ¿vale? Era el mapa del mundo, mapa mundi, pero en vez de los lugares el nombre de cada país, era el autor más famoso de cada país. Y se creó un problema porque en el Reino Unido pusieron a Jane Austen y la gente decía, no, hombre, no, es Shakespeare. Pero es que yo creo que están al nivel, Irene. Sí. Y no estoy, o sea, no me refiero, ya sabes que admiro muchísimo a Shakespeare y nuestro nombre viene de Shakespeare. Lo siento, pero es que el Reino Unido, es que nosotros a Shakespeare y a Jane también tiene a Agatha, ¿eh? Bueno, claro, tiene un montón más, ver, pero... a mí que me pongan me vale. Si pero me refiero que en cuanto a alguien que sea muy famoso, que sea un referente, que haya influenciado obras, películas, forma de hablar, es que estamos hablando de lo mismo, de otras épocas, porque uno era georgiano, el otro era de la Edad Media, pero... estamos hablando de referentes que impactan por igual. Total. ¿Y por qué no puede ser Jane Austen? ¿Por qué tiene que ser Shakespeare, no? ¿O por qué no un día es uno, otro día es otro? Me estoy leyendo una biografía que me está gustando muchísimo porque se sabe muy poquito de su vida y yo pensaba el otro día, se lo decía a mi hermana, creo que a partir de ahora en las citas voy a hablar de Jane Austen y ver qué opinión tienen los hombres, porque esto es algo que a mí me cuesta muchísimo. Cuando me hablan de Jane Austen, no todos, evidentemente, no todo el mundo, pero aún se la sigue relacionando mucho como a literatura de mujeres, ¿te has dado cuenta? Total. Eso no. Y es algo que no me gusta nada y que pienso, si ella lo viera 200 años después de que ella escribiera esto, con lo que a ella le costó, y además estoy leyendo que normalmente a Jane Austen se la tiene como esta persona que escribía, pues mira, más a más y tuvo suerte. Es que nada más lejos de la verdad. Ella escribía libros como libretitas que le regalaba su padre, y escribía como si ya fueran libros suyos publicados. Ella tenía como ese sueño. Una chica perdida, porque en aquel momento era una chica, no tenía ni 20 años cuando ella empezaba a hacer esto, entre 12 y 20 años. En un pueblecito, perdida en mitad de la nada, que además explican que el caminito para llegar a ese pueblecito era de las cosas más complicadas. Y ella estaba ahí con sus sueños, con el querer ser una escritora publicada. Leía otras escritoras publicadas que habían. Entonces dices... no era casualidad, ella lo trabajó muchísimo como todas estas mujeres y sin embargo al cabo de 200 años seguimos diciendo ¿no? Bueno, sí, ella escribía más a más, bueno, como se aburría, escribía y mira, dio la casualidad de que las historias que escribía, no, es que ella trabajaba muchísimo, tú no escribes una obra muy buena, no, tienes que pensarlo bien. J.K. Rowling. Exacto, sí, entonces tú si preguntas a autores o tienes que tener pues una técnica, pensar en los personajes, evidentemente se te tiene que dar bien, pero al final también necesitas mucha práctica y mucho esfuerzo, y ella no fue casualidad que escribiera buenas obras, y en cambio a lo largo de la historia se la ha tenido como, bueno, ¿no? La autora que escribe para mujeres.
Y fíjate, dices, por ejemplo, yo siempre he dicho que tú siempre estás en contra mío, pero por ejemplo a mí el estilo que tiene Woody Allen, que ya sé que a ti no te gusta nada Woody Allen, pero Woody Allen, apartando todo, tiene ese estilo de hablarnos de las personas, ¿no? De hablar de personas normales con sus cosas, exacto. Es exactamente lo mismo que hace Jane Austen, ¿no? Pero tú a Woody Allen no dices, bueno, está hablando de personas, está hablando de relaciones, esto es para mujeres, en ningún momento. Al contrario, yo creo que es más de hombre, te diría incluso, ¿sabes? Yo creo que es del género humano, género. es que no es... Y en cambio es una cosa que a mí me cuesta y que por eso quiero intentar cambiarlo, porque digo, el día, y lo voy a preguntar en las citas, de verdad te lo digo, ¿qué opinas de Jane Austen? Como me digan literatura de mujeres, me voy. Yo ni preguntaría, pondría un formulario en la mesa, Sandra. Y que le pones, ¿sabes? Como en Ikea, cuando vas a Ikea, que tienes con un lapicito así pequeño. Antes Exacto, de nada. sí, sí. Tu nombre, Porque... y tu fecha y justifica tu respuesta. Justifica sobre todo. Sí, sí, porque fíjate, y es por la concepción que tenemos mental, porque igual que tú puedes leer a Víctor Hugo o a Shakespeare y en ningún momento dices, está hablándole a hombres, porque yo leo a Víctor Hugo no digo le está escribiendo a hombres. No, igual que, por ejemplo, yo que sé, Conan Doyle, lo está escribiendo un hombre. Exacto, sí, sí, en cambio Jane Austen... Está escribiendo una mujer. Y sí, yo creo que de verdad lo digo... Las Bronte también está escribiendo una mujer, porque Exacto. es lo mismo. Sí, sí, sí. Y de verdad te lo digo, o sea, creo que si un hombre dice esto es porque no se ha parado a leer a Jane Austen bien. O a una de estas, pero bueno, yo soy especialista en Jane, hablo de Jane. Y porque es la que más la han dejado con, ¿no? Porque, por ejemplo, es esta Agatha Christie, quizás más... Yo te diría que sí que tiende un poquito a ser más de mujer, ¿no? Sí. Porque también ella incluye, ¿no? Esta manera de resolver un clip, pero yo te diría que es género humano. Sí, 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 pero Jane Austen es porque habla de relaciones, no es nada más. Que ni siquiera es de relaciones, o sea, que sí que siempre hay un romance y etcétera, pero porque ella es lo que tenía a mano y... Porque lo que sentía, y porque obviamente... Sí, sí. No voy a hablar más de Jane Austen, porque no voy a hablar más de Jane Austen, Irene, aparte de porque ya sabes todo. Que dentro de muy poquito, yo creo, cuando esto salga, dentro de muy poquito saldrá un tour especial únicamente de Jane Austen. Jane Austen, que cogeremos un coche, nos iremos a ver dónde nace, dónde escribe y publica sus obras y dónde fallece. ¿Y dónde fallece? Que lo fuimos a ver juntas. Correcto, sí, sí. Pero a mí, ya te digo, Jane Austen me inspira mucho y conforme más leo y descubro de ella, pues esto, ¿no? Digo, mira, no fue casualidad. Más me inspiro y pienso, si ella tenía ese sueño y lo consiguió, además siempre tenía ese punto de corrección. Esto me gusta mucho Virginia Woolf, que siempre lo dice, que ella realmente hace mucha queja, ¿no? Sí, sí. Desde su silencio y desde su discreción, ella se queja de la situación de las... Exacto, pero todo el rato usa ese sentido del humor y tiene esa forma de saber estar, que eso es lo que gusta mucho a la gente, no es vulgar o no es violenta o no es no desprecia, las ¿no? Cosas correctamente. Exacto, y ella aún así pues tenía sus enfados y le escribía al publicista y firmaba como con las iniciales. Claro, ella no era Jane Austen y las iniciales que ponía era M-A-D. Mad, porque estaba enfadada. No, porque en inglés cuando dices I'm mad, estoy muy enfadada, me estás volviendo loca, ¿no? Exacto. Y ella firmaba así, como diciéndole, me estás enfadando, bonito. Imagínate. Mike Ascot Davis, me estás tocando. Sí, sí, imagínate. Me gusta. Y hablando de otra mujer que inspira, no voy a hablar de Jane, voy a hablar de Beatrix Potter, también lo sabes, que soy muy fan de ella. Yo la conocía por Peter Rabbit, me gusta mucho Peter Rabbit y era muy fan, pero no fue hasta que la descubrí su historia gracias al Gabinete de Curiosidades, que es un podcast que recomiendo mucho de Nuria Pérez. Y la descubrí porque ella explica su historia de una manera muy reivindicativa, te diría también. Beatrix tampoco tuvo una vida fácil, a ella también le dijeron muchas veces que no, y yo creo que siempre, y voy a decirlo, el mundo fue muy injusto con ella en todos los sentidos de su vida. Cuando ella quiere ser bióloga, porque Beatrix Potter es una de las mayores descubridoras de la biología de los hongos, que yo no lo sabía, ella intenta, pues eso, estudiar biología y focalizarse en los hongos. Va a Kew Gardens, que Kew Gardens es como una asociación, ¿no? De biólogos y sobre todo de botánica de aquí de Inglaterra, muy famosa. Llama a la puerta y le van a decir que eres mujer, ¿dónde vas tú? Es su tío el que intenta meterla sí o sí en Kew Gardens y le van a volver a decir que no. Y entrega trabajo sobre los hongos, sobre animales, sobre las plantas y le van a volver a decir que no. No desiste.
no desiste. A día de hoy los trabajos de Beatrix Potter en cuanto a los hongos son los más importantes que hay en el campo. Entonces, aquí ya nos estaba diciendo que Beatrix Potter era una mujer de armas tomar y con mucha fuerza interior, y sobre todo el mundo animal y de las plantas, de la naturaleza, porque ella de pequeñita, me encanta esto, traía animalitos y cosas a casa, y sus padres, pero Beatrix, otro más, no, por favor, estamos ya... Como los gatos, ¿no? Que te traen. Exacto, ella traía animalitos y plantas, era un amante de la naturaleza, y es por ello, ¿no? Pues está afán de la biología. ¿Qué va a pasar? Que ella tan afán de la biología y sobre todo con mucha imaginación, porque ella va a estar criada sola, a su hermano sí que le dan la oportunidad de estudiar, a ella no, entonces se cría sola y eso hace que su imaginación no pare de brotar, ¿no? Y de salir. Entonces Beatrix se va a criar en un ambiente muy cerrado y ella pues su imaginación le va a hacer soñar, y va a soñar tanto con estos animalitos de la naturaleza que nos va a crear estas fábulas infantiles como es Peter Rabbit. Cuando va a entregar a la editorial le van a decir: no, esto no te lo va a comprar nadie. La tía va a insistir, y no. Y se lo va a publicar ella. Va a ser de las primeras, literalmente. No lo sabía sí, eso. Va a ser de las primeras que tenemos como ella, que se va a publicar, y ella va a comprar sus derechos, sus dibujos, para hacer marketing. Ella ya pensaba, si esto se hace famoso, se lo van a quedar algunos, me lo compro yo. Sus dibujos, sus bocetos, tenían ya sus derechos. Fue un poquito como la inspiradora del copyright, ¿no, Beatrix Potter? No lo sabía todo esto. Súper inteligente. Y ella compró sus derechos, y ya dirán que son suyos todos los dibujitos, claro. Ella jugaba mucho con estos cuentos infantiles. No se lo van a publicar, pero sí que es cierto que un editor se va a fijar en ella. Pero se va a fijar en ella en cuanto al amor. Se va a enamorar de este editor. Este editor, pues, será el amor de su vida. Lo que va a suceder es que sus padres le van a decir: no te vas a casar con un hombre que necesite trabajar para vivir. Y no le van a poder permitir comprometerse. Cuando están a punto de ya no comprometerse y de que este amor pues sea real, él va a fallecer de leucemia. Y ella jamás... De la película... Sí. Exactamente, ¿no? Ella jamás se va a poder casar con el amor de su vida. Y ya para colmo, ¿no? Ella publicará todo esto, ella no será aceptada nunca en Kew Gardens, va a tener una vida muy triste, Beatrix Potter, al final. Sí que es cierto que ella sí que va a ser reconocida cuando ella está viva, que es algo ya bueno, ¿no? Pero ella no va a tener una vida muy, muy, muy justa. Y el mundo nunca se portó como se debía con Beatrix, porque... Con Jane igual, ¿eh? Estas dos últimas no... Bueno, y las otras porque no lo sabemos, porque al final hablamos de estas mujeres al cabo de la historia, pero no, ellas en vida nunca van a disfrutar de... No. Ellas se van a ir de este mundo diciendo: ha sido un mundo injusto. Totalmente. Y si queréis conocer, ¿no? a esta Beatrix Potter, lo mejor es ir a Brompton Cemetery, al cementerio de Brompton, de los 7 magníficos. Porque si vais recorriendo cementerio, al igual que J.K. Rowling, otro cementerio, justo iba a decir ella va a recorrer esas tumbas de más de cría, ¿no? De adolescente, y se va a quedar con los nombres de personajes, de Peter Rabbit, ¿no? Todo ese señor Todd y todos ellos son las tumbas, son personas fallecidas, que pues a día de hoy ya no es una persona fallecida, es un ratoncito, es un conejo. Beatrix Potter le va a dar una vida nueva. Sí, sí. De hecho siempre lo dicen, que J.K. Rowling sacó la idea de Beatrix Potter y entonces dijo: pues yo también me voy a ir, pero al cementerio que tengo más a mano, que es el de Escocia, el de Edimburgo. Así que sí. Y me encanta. Y Beatrix Potter desde entonces sigo mucho su historia. Me gusta mucho también el hecho de que no desiste, y cuando desiste sus trabajos son esenciales para conocer ahora la biología del hongo, me parece. Sí. A mí lo que pasa es que me da mucha penita, no puedo evitar sentir como pena de decir qué injusto, ¿no? Y sí que es verdad que eso que decíamos al principio, de que ahora las cosas las tenemos muchísimo más fáciles, pero sí siento que aún hay mucho trabajo por hacer. Total. Y sí creo que es un trabajo que no es solo de las mujeres y que no se trata sencillamente de... Es que ya no es ni una cuestión de igualdad de sueldos, o sea, es una cuestión de que al final somos iguales, todos queremos lo mismo y no tiene nada que ver las diferencias que podamos tener de género, de 1000 historias diferentes a lo que queramos conseguir o a lo que queramos hacer con nuestra vida. Total. Y también algo muy importante es buscar también referentes femeninos, ¿no? En que estas niñas, ahora que vienen, pues... Y niños también, pero sí, que sí. tengamos referentes femeninos, ¿no? Que hay mucha gente que tiene esas historias inspiradoras guardadas, escondidas, y que niños y niñas digan, me encanta, ¿no? Elizabeth Garrett, o me gusta Beatrix Potter, amo Jane, lo que tú dices. Sí, exacto, que siempre hemos tenido referentes masculinos, pues que ya no existe ni la diferencia, que no te fijes si te estás fijando en un hombre, en una mujer, en alguien que ha hecho cosas. Exacto, divulgar la historia, sea quien sea el protagonista.
Exacto, hay gente que se esfuerza y que consigue lo que quiere. Exacto. Y nosotras nos vamos a esforzar. Totalmente. Y nos vamos a esforzar, vamos a seguir y tenemos muchísimas ganas. Así que también queremos dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado, que han sido muchas y cada vez están siendo más. Nos hacen muy felices. Total. Nos escribís de escuchamos vuestro podcast, estamos siguiéndoos en las redes sociales, me encanta el contenido, estoy esperando el próximo cada vez que van subiendo suscriptores, reproducciones, es como wow, ¿no? Sí. Así que muchas gracias. Y creemos que aún nos queda mucho por hacer. No, yo creo que, sinceramente, creo que, a ver, lo hacemos bien, Irene, pero no estamos al nivel de ninguna de estas mujeres. Pero oye, en algún momento quizá lo podemos llegar a estar. Total. Vamos a seguir aquí, así que muchísimas gracias y a seguir. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo, porque este Exacto. 2003, este 2023 se acaba, pero llega un año nuevo con muchos sueños y eso, gente, que si tenemos sueños, si tenemos aspiraciones y objetivos, a lograrlos para este 2024. Exacto. Y una cosa que vamos a hacer, que es en la que creemos mucho, es como Jane, con una sonrisa y bonito. Exacto. Efectivamente. Así que chicos, nada, seguidnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, un té con Juliet, es decir, tanto en Instagram como en TikTok, Juliet Bridge, y obviamente en nuestro canal de YouTube, un té con Juliet. Pues hasta la segunda temporada. Adiós. I hope you're not going to make a habit of this, Miss Potter. Do you know, Mr. Heelis, I think I might.